Y ahora, con estas palabras, quisiera ya dar paso a mis compañeros para que profundicen en las dos cuestiones que nos vamos a plantear. O sea que, Jesús, cuando quieras, nos hablas del diagnóstico sobre el racismo y discriminación. Gracias. Pues muchas gracias, Caroline. Muchas gracias al Overaccep y muchas gracias al CENIE por la organización de este congreso. La verdad es que tuve la oportunidad de colaborar con Overaccep en el proyecto Frida, como ha dicho Caroline, y como os he dicho antes, que cuando he preguntado a Ramón Flecha, yo procedo más del ámbito de la lucha contra el racismo y la xenofobia. He estado en varios sitios, he estado en organizaciones sociales, he estado en la universidad y ahora las circunstancias de la vida no me hacen que esté en una consultora, pero siempre con la mente puesta en la lucha contra el racismo y la xenofobia y por los derechos de las personas migrantes. Por tanto, no soy un experto en el ámbito educativo. Aunque he trabajado algunas veces en proyectos de sensibilización de educación para la paz, educación para el desarrollo, no conozco bien, o como conoce Ramón, o obviamente como conoce Raúl, el sistema educativo, y ha sido una oportunidad de aprendizaje también enorme poder compartir este proyecto con todas las personas con las que hemos podido colaborar. Como dice Carolina, a mí me toca una parte, quizás una parte más densa dentro del proyecto Frida, que es el diagnóstico, que son los datos, que son los números, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si me puedes poner, por favor, la presentación. Sí, pero la tiene que poner porque si no, no la puedo pasar. No está. Empezamos. Vale. Quería empezar primero precisamente por una viñeta que me parecía significativa de cuál es No, este Raúl. La otra. El próximo día me quito la barba y así no me confunde con una viñeta que me parecía significativa, que la tenía guardada hace mucho tiempo, que probablemente la conoceréis, que es un joven o un papá que le dice a una niña, a un niño: ¿hay extranjeros en tu colegio? Y ella responde: en mi colegio solo hay niños. Bueno, para mí era significativa porque creo que puede ser uno de los objetivos que nos plantearíamos con este tipo de proyectos, ¿no? Desafortunadamente la situación no es esta. Y me gustaría poneros, a lo mejor lo conocéis, una pequeña parte de un vídeo de un experimento antiguo que se hizo en los años, me parece, 40, 50 aproximadamente, 60, y que han replicado en otros países, entre otros México. Y que los niños que participan son niños pues de 6, 8 años aproximadamente. ¿Lo lanzas tú? Sí. ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cómo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros, porque tengo más confianza con un poco más así como no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto.
¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Yo creo que el vídeo continúa, no es muy largo, pero como tenemos Porque 15 minutos no son quiero personas azules. agotar. Podéis encontrar el vídeo fácilmente en internet. Yo dejaré la presentación aquí a la organización del Congreso, pero es muy fácil, es solo poner vídeo racismo México niños, os sale enseguida. Se ha replicado en muchos países esta investigación, los resultados son muy significativos. Si no conocéis el experimento, basta decir que los autores del experimento no encontraron, lo pone al final, no encontraron un muñeco negro en las jugueterías de México y tuvieron que pintar un muñeco blanco y hacerlo más morenito. El vídeo me venía bien para explicar o justificar que obviamente los prejuicios y los estereotipos por origen racial o étnico surgen incluso a estas pequeñas edades, ¿no? No sé cuándo, no soy experto en psicoeducación, no sé cuál es el momento en el que empezamos a construir los prejuicios y estereotipos. Yo creo que el proyecto que nos explicaba María Luisa es muy relevante porque es importante. Yo creo que muestra la importancia de educar desde los 0 años, no solo en valores, en sentimientos, en emociones, también en todo este tipo de cuestiones, porque como decía Ramón, el futuro es heterogéneo. Pero el futuro es heterogéneo, es diverso, pero tiene que ser construido en igualdad. Y creo que ese es el gran reto que tenemos, es decir, el que el mundo es diverso y es heterogéneo es un hecho, lo va a ser, lo es ya. La cuestión es cómo podemos construir relaciones igualitarias y que no haya diferencias, no solo, obviamente, a nosotros nos toca hablar de racismo y xenofobia, pero que no haya diferencias por cualquiera de las características de las personas. Yo cuando estudiaba antropología había un profesor, Ricardo Santamaría, que nos decía que la antropología consiste en saber cómo la gente vive su vida en igualdad, como quiere ser, es decir, con toda la dignidad de la persona. El problema que tenemos hoy día, lo veremos luego en el contexto, y también creo que lo mencionará Raúl, es que nos encontramos en un contexto en el que cada vez se niega, digamos que es un contexto más complejo, no es solo esta cuestión, quería ser muy rotundo, pero es un contexto en el que por una parte hay más derechos y más libertades, pero por otra parte hay una negación absoluta de la diversidad. Y lo vemos, hay personas que trabajaban en el ámbito de la homofobia, lo vemos en el caso de la homofobia, lo vemos también en el caso del género y lo vemos en muchísimas otras circunstancias y, por supuesto, también en el ámbito de la discriminación racial o étnica. Me voy a detener solo, para ser muy conciso, como solo tengo 15 minutos, ya menos, me voy a detener solo en 3 puntos. La escuela no es un ente aislado, forma parte, como habéis dicho absolutamente todos, Ramón, los compañeros que nos han precedido en las experiencias de Rivas y del País Vasco, de una sociedad y de una comunidad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por definir y por comprender qué es el racismo, qué es la xenofobia, qué es la discriminación racial, étnica, en un mundo en el que cada vez todo este tipo de conceptos se nos están complejizando. Y esa va a ser una primera parte muy rápida con la que voy a comenzar. Después, no voy a ofrecer datos del diagnóstico, los tengo aquí, pero sí que quería sacar algunas conclusiones sobre la situación del racismo y xenofobia en España y en el ámbito escolar. Va a ser muy rápido, va a ser solo una o 2 diapositivas. Para acabar también con algunas propuestas. ¿Qué podemos hacer? Propuestas que surgen también fundamentalmente de la experiencia del proyecto Frida. Bien. Yo le doy aquí y es aquí. 5 conceptos. Me gustaría solo resaltar 5 conceptos. Apenas me voy a detener en ellos. Los tenéis todos en el manual. El manual creo que se puede descargar de la página de publicaciones del Overaxe. Creo que también estará disponible, está en el CNI. Y todos estos conceptos están dentro del manual, por tanto no me quiero detener en ellos y porque tampoco quisiera hacer un debate teórico sobre qué entendemos por racismo, porque nos podríamos estar aquí hasta el fin de semana. Por eso he traído solo definiciones de instituciones internacionales. Las 3 primeras que veis aquí, racismo y discriminación racial, tanto directa como indirecta, proceden de la ECRI, que es el organismo de la Comisión Europea encargado del racismo y de la intolerancia. Y el último, el de delitos de odio, ahora os haré una pequeña diferenciación, es de la OSCE. Quisiera resaltar lo que he puesto en negrita en el caso de racismo. Se define como una creencia
Yo creo que la ECRI no lo quería mencionar en ese sentido, pero lo traigo a colación porque estamos en un momento en el que estamos debatiendo, y hace poco hubo un seminario también que organizó el Overaxe, sobre los límites de la libertad de expresión. Es decir, hasta dónde podemos llegar, y en este caso estaba vinculado con el discurso de odio. Es decir, estamos viviendo una época muy convulsa con las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Vemos cómo muchos de estos perfiles de Twitter, Instagram, etcétera, o incluso los chicos y chicas utilizan el WhatsApp y todos estos mecanismos para muchas cosas. Y yo creo que la ECRI, cuando lo hizo, ni siquiera estaba en esa época, porque esta definición es de hace unos años. Pero se define como una creencia. Es decir, uno puede pensar que hay personas o hay grupos que están en situación de desigualdad con respecto a nosotros. Y eso lo podría amparar la libertad de expresión, lo podría amparar la libertad de opinión. De hecho, esto ha valido para que algunos alcaldes de algunos municipios que han hecho manifestaciones, en mi opinión, absolutamente racistas y xenófobas, no hayan sido condenados porque han expresado su opinión en un contexto de libertad democrática. Es decir, tenemos un debate muy importante ahora de hasta dónde llegamos con estos aspectos. El problema es que esto no se queda solo a nivel de creencias. El problema es que cuando uno cree estas cosas, actúa en base a estos elementos. Y cuando actúa en base a estos elementos, y justo aprovechando la entrada de Esteban, actúa en estos elementos, actúa negando la dignidad de la persona. Es decir, cualquiera de estos factores, sea discriminación directa o indirecta, o se llegue ya a una situación de más gravedad desde un punto de vista jurídico, cualquier elemento de esta naturaleza lo que está haciendo es negar, en mi opinión, la dignidad de la persona. Pero Esteban de esto sabe mucho más que yo, así que bienvenido, Esteban. Otros dos conceptos sobre los que me gustaría llamar la atención, o bueno, tenerlos en consideración. Uno es el de incidente discriminatorio, también es un concepto definido por la ECRI, y el segundo es el de acoso discriminatorio. El primero viene a decir que es un incidente discriminatorio cualquier situación, cualquier incidente que sea percibido discriminatorio por una persona o por cualquier otra. Es decir, puede que yo no sepa que estoy viviendo una situación discriminatoria, pero la persona que está a mi lado sí lo sabe y tiene también la capacidad de denunciar o de llamar la atención sobre esos casos. Y creo que las situaciones de acoso escolar o de acoso discriminatorio que estamos viviendo en los centros educativos es importante esta referencia. 5 minutos. Uy, perdón. Vale. Acoso discriminatorio. Bueno, volveré sobre ello un poco más tarde. Creo que es un concepto, nosotros estamos utilizando, sobre todo en el manual, hemos utilizado frecuentemente o hemos sustituido la palabra acoso escolar por acoso discriminatorio en el ámbito escolar. Y luego, quizás, en el debate podamos explicar con más detenimiento por qué hemos propuesto esta definición. Algunos breves datos, como me quedan 5 minutos, luego si queréis algunas estadísticas sí tendría, pero como decía Ramón, es importante interpretar bien las estadísticas, no sirve de nada, estamos reificando mucho los datos cuantitativos. Si yo os digo un 20% de tal, bueno, puede ser significativo o no, depende de quién, cómo se haya hecho la metodología, en fin, de muchos factores. Pero sí voy a resaltar solo estas 3 cosas. Como decía Caroline, la discriminación por origen racial o étnico es la más extendida en España y en Europa. Estamos en un contexto muy complejo, por decirlo suavemente. En todos los países de nuestro entorno y también en España, no nos vamos a escaquear, la situación de discriminación racial o étnica es muy grave. Y existen ya unos partidos que hacen de la exclusión racial o étnica una bandera para gobernar sus países. Estoy hablando de Reino Unido. No me olvido de lo que dice la Premier británica sobre los migrantes comunitarios cuando haya la separación de la Unión Europea. Holanda, Países Bajos, Suecia, Alemania, por supuesto el Frente Nacional en Francia. Es decir, estamos en un contexto realmente complejo. Segundo, el ámbito educativo, los datos que conocemos, no es el ámbito en el que existe más prevalencia de racismo y de xenofobia, de discriminación racial o étnica.
son sobre todo en empleo, seguridad ciudadana e Internet. ¿Esto cómo lo interpretamos? Bueno, puede ser que haya menos situaciones de racismo, podría ser. Puede ser que todavía tengamos pocas evidencias empíricas de cuáles son estos incidentes discriminatorios en los centros educativos, en las escuelas. Bien, para ir resumiendo, por eso mis propuestas de trabajo están relacionadas con tres recomendaciones claves. Conocer, la primera es conocer. Si no conocemos, no podemos actuar. Si no sabemos lo que está sucediendo en nuestra escuela, no solo en nuestra escuela, hablo de escuela, pero por favor entender cuando hablo de escuela no como una institución aislada, sino también en el contexto social en el que se inserta, ¿no? Si en tu barrio tienes un activismo de un grupo de extrema derecha, seguro que va a tener su repercusión dentro de los muros de la escuela. Tenemos que conocer lo que está sucediendo en nuestra escuela, tenemos que conocer lo que está sucediendo también en nuestro contexto. Lo segundo es que necesitamos recopilar datos. Bueno, ya han salido todos porque yo estaba dándole aquí y no salía, claro. Necesitamos recopilar datos sobre incidentes discriminatorios. En estos años hemos podido comprobar cómo muchas comunidades autónomas han puesto en marcha mecanismos para recoger denuncias y situaciones de acoso escolar. Creo sinceramente, y lo digo con absoluta sinceridad, que se está haciendo un esfuerzo notable. Sin embargo, creo que todavía ese esfuerzo no es suficiente. Necesitamos continuar esforzándonos en este ámbito, porque no conocemos todavía cuántos incidentes discriminatorios por origen racial o étnico que en nuestra parte se están produciendo en los centros educativos. Llamar a las cosas por su nombre, decía ahí. Visibilizar. Con tu permiso, María Luisa. María Luisa comentaba la situación de un centro que no dejaba a unos alumnos utilizar el lavabo o solo utilizaba una parte. Le he preguntado y este grupo pues eran un grupo minoritario de inmigrantes, ¿no? de extranjeros. Es necesario llamar a las cosas por su nombre, es decir, es bueno que digamos cuáles son los motivos de discriminación que están detrás de todas las situaciones de acoso discriminatorio. ¿Por qué? Porque las herramientas de trabajo no son iguales en función de los distintos motivos de discriminación. Y además, porque en algunos casos puede existir discriminación múltiple. Es decir, las personas somos complejas, no solo nos definimos por nuestra nacionalidad o por nuestra orientación sexual. Hay muchas características de nuestra identidad que nos definen y puede haber situaciones de discriminación que no es solo porque seas negro, no es solo porque te atribuyan real o ficticiamente, que esa es otra de las razones que suceden, que eres gay o que eres gordo o que eres alto o que eres bajo. Puede haber mucha intersección entre los motivos de discriminación y si no los conocemos es difícil o va a complicar más las herramientas y las metodologías que podemos utilizar para trabajar en esas situaciones. Y por último, bueno, yo procedo del ámbito del racismo y de la xenofobia. He trabajado muchísimo tiempo en intervención directa. Por lo que he podido conocer en las experiencias de las comunidades autónomas y en las herramientas que se están poniendo en marcha para trabajar en estos ámbitos, me parece que deberíamos de colaborar un poco más estrechamente las personas que estáis en el ámbito educativo y las personas que procedemos más, llamámoslo así, de la intervención social. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Entrevistas. Si hacemos una entrevista, hay un caso de acoso en un centro educativo, un caso de acoso discriminatorio. Hicimos un roleplay, incluso con una compañera, Concha Antón, en uno de los talleres de Frida. Nunca, en ningún momento, nadie se planteó si la familia de la víctima, que era una familia extranjera, manejaba el idioma. Nunca pensaron cuáles eran las claves culturales que se deberían utilizar cuando a su hijo se le había acusado o era víctima, acusándole bueno, pues en este caso, de ser un chico homosexual cuando procedía de una cultura donde la homosexualidad está absolutamente perseguida. Es decir, hay una serie de claves que creo que serían importantes incorporar a la hora de trabajar conjuntamente en estas situaciones. Por ejemplo, hay teléfonos de atención para denunciar casos de acoso escolar. Estos teléfonos de atención atienden fundamentalmente en castellano. La chica que decía Ramón Flecha, que llegó a la escuela a mitad de curso, que lo conocéis todos, que esto pasa mucho, que no habla castellano, pues si sufriera una situación de acoso discriminatorio,
cómo va a hacer uso de estas herramientas. Es decir, disculpadme, no quiero ser... Valoro muchísimo estas iniciativas. Creo que son esfuerzos muy notables para trabajar en este ámbito, pero creo que necesitamos integrar también otras perspectivas para enriquecernos también mutuamente. Y perdonad que me he extendido un poco más de la cuenta, luego en las preguntas seguro que hay más cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias.